Génesis 15, empezando en el versículo 1. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham: mire que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será él que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. La justificación por la fe es una de las doctrinas claves de la Biblia y de la salvación. Es una doctrina que ha sido atacada y negada a través de los siglos. Pero aún así, hoy en día permanece como el fundamento de lo que Dios ha revelado a nosotros en cuanto al Evangelio. Es una doctrina que hace la diferencia entre nosotros y lo que creemos y cualquier otra religión del mundo. Porque enfatiza que la salvación no depende de nosotros, ni de nuestros méritos, ni en lo más mínimo. Dios nos da la salvación en Cristo. Dios hace todo para salvarnos. Cuando pensamos en el tema de la justificación por la fe, sin duda, normalmente pensamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En las cartas a los Romanos y a los Gálatas de Pablo. Porque en esos pasajes Pablo explica claramente esta doctrina. Pero la justificación por la fe no es un tema que solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, sino es algo que también vemos claramente en el Antiguo. Nosotros creemos que las primeras personas justificadas por la fe eran Adán y Eva. Como estudiamos en Génesis 3, ellos fueron cubiertos por las pieles de los animales, cuya sangre fue derramada como símbolo de la sangre futura de Cristo. Pero aquí en Génesis 15 vemos el más claro ejemplo de la justificación de la fe presentado en el libro de Génesis hasta este punto. Cuando leemos en el versículo 6, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después leemos del pacto
que Dios hizo con Abraham, que está muy estrechamente relacionado con la justificación, es el pacto de la gracia que Dios ha hecho con su pueblo, que provee la base para la justificación de la fe, por la fe. Es lo que quiero que veamos en este mensaje, que somos justificados por la fe, porque Dios hace un pacto de pura gracia con su pueblo que está basado en su persona y en sus promesas. Otra vez, pues es muy importante, ¿ok? Nosotros somos justificados por la fe porque Dios hace un pacto de pura gracia con su pueblo que está basado en su persona y en sus promesas. Quiero definir la palabra justificación antes de continuar porque tenemos que estar en el mismo canal para entender este término. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él solamente en virtud de la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida solamente por la fe. Es la definición del Catecismo Menor de Westminster, si alguien quiere escribirlo después. Es decir, cuando Dios nos justifica, eso significa que Él perdona nuestros pecados, nos acepta como justos delante de su vista, no porque somos justos, sino porque hemos recibido la perfecta justicia de Cristo dada a nuestra cuenta. Esa es la justificación por la fe. Y esto es lo que todos necesitan, sin excepción. Porque nosotros mismos, ante los ojos de Dios, no somos buenos. No tenemos nada que ofrecer a Dios para poder recibir la salvación y la vida eterna. Necesitamos que Dios nos trate como trata a su propio Hijo. Y eso es lo que recibimos en la justificación. Recibimos la perfecta justicia de Cristo que nos cubre, que nos perdona de nuestros pecados. La justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta. Y la base de esta justificación por la fe es la gracia. O más precisamente, el pacto de gracia que Dios estableció antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo. Y este pacto de gracia es revelado en parte en este pasaje, en el pacto que Dios hizo con Abraham. En este convenio, en esta alianza que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, vemos no solamente a Dios y a Abraham, sino vemos en parte lo que Dios hace para todo su pueblo cuando nos salva por la gracia. Entonces, mientras continuamos estudiando la vida de Abraham, en esta historia vamos a aprender que somos justificados por la fe, porque Dios hace un pacto de gracia con nosotros que está basado en su persona y en sus promesas. En primer lugar, vamos a ver que el pacto de Dios y la justificación por la fe se basan en el carácter y en las promesas de Dios. Cuando empezamos esta historia en Génesis 15, Abraham apenas había enfrentado dos pruebas grandes. ¿Ustedes recuerdan? Los estudiamos la semana pasada. La prueba física de la guerra con esta alianza de reyes y después la prueba espiritual de no recibir las cosas temporales de este rey impío de Sodoma. Eso vimos hace 8 días en la prédica en el capítulo 14. Dios es la fuente de toda nuestra victoria. Abraham ya había pasado esas pruebas. Pero sabemos, ¿no?, que el ser humano es fácilmente desanimado. ¿Verdad o no? Sí. Difícilmente el ser humano puede vivir siempre en el gozo de la victoria, porque otros problemas vienen, empezamos a meditar en las circunstancias, en las cosas que no entendemos y nos desanimamos. Abraham aquí, después de esas victorias, parece que sentía así. Por lo que leemos en el capítulo 15, en los primeros versículos, parece que los pensamientos de Abraham estaban enfocados en ¿por qué todavía no tengo hijo? Yo tengo fe en Dios, pero me prometió hijo y todavía no tengo hijo. Mi siervo va a heredar todo. Dios, no entiendo. Inmediatamente después de la victoria, Abraham empezó a dudar y tener esas pruebas en su vida.
Y por eso, Dios, sabiendo este estado de su corazón, vino con palabras de ánimo, con las palabras exactas que Abraham necesitaba en ese momento. En versículo 1. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Este versículo 1 podría ser su propio mensaje. Y de hecho sí pensaban tal vez separar los versículos, pero no. Pero puede ser su propio mensaje porque ese versículo 1 solo es de muchísimo ánimo para nosotros los hijos de Dios. Tanta bendición que esas palabras de Dios. No temas, Abraham, dijo Dios. Tal vez Abraham tenía miedo de que la alianza de los reyes iba a regresar. Tal vez tenía miedo porque él vio a Lot regresando otra vez a Sodoma y dijo: Dios, ¿cómo es posible? Él va a caer otra vez. No sabemos por qué Abraham tenía miedo. Pero Dios dijo: no temas, Abraham, no temas. ¿Cuán fácilmente nosotros también somos llevados a temer, a tener miedo? Miedo del futuro, miedo a las cosas que no entendemos, aun cuando tenemos las promesas claras de Dios. Naturalmente la mente humana quiere entender todo. La mente humana no le gusta tener dudas. Nosotros no nos gusta experimentar cosas inesperadas. Pero la vida es así. Y pues necesitamos tomar esas palabras de ánimo y aplicarlas a nosotros mismos también. Porque las palabras no temas no son solamente para Abraham. Esas dos palabras, no temas, se encuentran más que 100 veces en nuestras Biblias. No es algo que leemos aquí solamente para Abraham, sino que Dios sabe que nosotros también tenemos miedos. Que nosotros también necesitamos esas palabras de ánimo. Mi hijo, mi hija, no temas, no temas. ¿Pero por qué? Aquí Dios explicó a Abraham por qué no tenía que temer. Siguiendo el versículo 1. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La base de la fe y la confianza de Abraham era la persona y las promesas de Dios. Dios no dijo: no temas, Abraham, tú estás bien, tú puedes. Tú sí puedes hacerlo. Dios dijo: no temas, yo soy tu escudo. Lo que te he prometido voy a cumplir. Tu recompensa será sobremanera grande. Así es cuando Dios dice a sus hijos: no teman. También provee la base por tal confianza. Es una fe en quién es y en lo que Él ha prometido. Aquí Abraham no tenía que temer porque Dios era su escudo. Dios era su galardón. Dios iba a proveer su recompensa. Y podemos ver, espero, cómo esas dos cosas se aplican o cómo tienen que ver con la historia pasada. Dios dijo: yo soy tu escudo, protección. Pues Abraham apenas había sido en una guerra. Fue muy, muy apropiado la promesa. Tu recompensa será sobremanera grande. Abraham había rechazado el botín del rey de Sodoma. Pero Dios dijo: no te preocupes. Tu recompensa viene de mí y será sobremanera grande. Entonces vemos que las promesas de Dios aquí eran mucho más fuertes de lo que Abraham había rechazado. Y lo mismo para nosotros. Dios es nuestro escudo y Dios es nuestro galardón. Es Dios que nos protege. Es Dios que nos recompensa con las bendiciones espirituales en Cristo. Como cristianos ya somos protegidos de la ira de Dios porque Cristo tomó nuestro lugar. Dios es nuestro escudo porque nos protege de Satanás y el mundo cada día. Somos protegidos como escudo porque Cristo intercede por nosotros cada día. Porque su sangre nos protege. Porque Él nos da la fe que necesitamos para creer. Dios es nuestro escudo. Una promesa que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Y por esto podemos obedecer lo que leemos en los Salmos 115:11. Escuchen. Los que temen a Jehová confíen en Jehová. ¿Por qué? Él es su ayuda y escudo.
Entonces yo sé, es fácil para el predicador estar aquí y decir, no teman. Y tú dices, bueno, sí, pero tú no entiendes mi vida. Ok, tal vez no. Pero Dios te dice, no temas. Yo soy tu escudo. Y tu recompensa será sobremanera grande. Confía en mí, confía en Dios. Él es tu escudo. Él te protege. Él no va a abandonarte. Y también como cristianos, como aquí tenemos un gran galardón. ¿Qué tipo de galardón? ¿Mucho dinero en el banco? No. Es un galardón futuro, sin duda, porque si pensamos en la vida eterna que vamos a recibir en el cielo, qué gran recompensa, ¿verdad? Vamos a vivir para siempre con Dios. Pero no solamente una recompensa futura, sino también es algo actual. Hoy en día, como cristianos, disfrutamos las bendiciones de ser salvos y de estar en Cristo. Cada día, bendición tras bendición tras bendición. El problema es que nos quejamos tanto y nosotros no pensamos en cuán bendecidos somos. Nos quejamos, pero no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Ok, pero ¿tienes a Cristo? ¿Qué más necesitas? O si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero como Abraham tenemos la misma promesa. Nuestra recompensa será sobremanera grande. Podemos pensar en Moisés, en Hebreos 11. Cuando la Biblia dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué testimonio, ¿verdad? Dice que Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? ¿Las riquezas de Egipto? No, porque Moisés dijo, eso no, yo voy con Dios. ¿Cuál galardón? El galardón de Dios mismo. El galardón de la salvación, el galardón de la vida eterna. Esa es la recompensa sobremanera grande. No somos como las iglesias carismáticas que enseñan el evangelio de prosperidad, que vas a ser muy rico si das a Dios. Pues somos ricos, ¿verdad? Pero espiritualmente, que es lo más importante de todo. Vas a vivir aquí 80 años a lo máximo, 100 años. Y tal vez eres como Carlos Slim, riquísimo. Y esto no importa para nada, porque cuando mueras vas al infierno. O vives con nada aquí en este mundo, y después de morir estás con Dios para siempre. Tenemos que fijar nuestros ojos en la recompensa que es verdaderamente grande. Entonces aquí vemos al principio de este capítulo que Dios recuerda a Abraham de cuál era la base de su fe. La base de su salvación. No Abraham mismo, no la fe de Abraham. La base fue en el carácter y las promesas de Dios. Dios era su escudo y galardón. Vemos eso también en versículo 7, por ejemplo, Génesis 15, 7, más promesas de Dios. Dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Más promesas de Dios. Versículos 18 a 21, Dios promete dar la tierra a la descendencia de Abraham, toda la tierra de los cananeos. Sabemos aquí en este pasaje que Abraham estaba confiando en la persona de Dios, en las promesas de Dios. ¿Cómo podía hacerlo? Porque Dios no cambia y sus promesas siempre se cumplen. Es lo mismo para nosotros. Nuestra fe se basa en quién es Dios, porque Él no cambia. Y en sus promesas porque tampoco cambian. Así podemos tener fe. Así podemos tener confianza en la salvación que Dios nos ha dado. Así podemos tener confianza en la vida diaria. Aún con tantos problemas y persecuciones y tribulaciones. Porque Dios dice, no temas. Yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Créanlo, cristianos. Crean esta promesa de Dios. Siguiente punto, vemos en segundo lugar, el pacto de Dios para con su pueblo es de pura gracia. Obvio, ¿no? Pero vamos a verlo aquí. En los versículos 9 a 21
vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo dice claramente el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces no hay duda, Dios hizo un pacto aquí con Abraham. Estudiamos el tema de los pactos hoy en la escuela dominical. Si no estabas, perdiste. Pero muy rápidamente y sencillamente, un pacto es un convenio entre dos o más personas que incluye una condición y unas consecuencias. Si el pacto es cumplido, hay una bendición, una promesa. Si el pacto es roto, hay una maldición o castigo. ¿Okay? Eso fácilmente es lo que es un pacto. El tema de los pactos es algo que hemos estudiado aquí muchas veces y realmente es la base de mucha de nuestra doctrina. Ese tema es una manera bíblica para entender cómo Dios trata con su creación. Dios usa pactos para tratar con su pueblo y con su creación. Dios cumple su voluntad en esta tierra por medio de los pactos. Aquí en este capítulo vemos con Abraham un pacto terrenal que Dios hizo con Abraham. Pero es un pacto que es muy importante porque es una de las primeras explicaciones del pacto eterno de gracia que Dios estableció para salvar a su pueblo. Ahora vamos a ver lo que pasó en este pasaje en cuanto al pacto con Abraham. Vean conmigo, versículo 7, vemos que Dios había repetido su promesa para dar la tierra a Abraham. En versículo 8, Abraham había hecho la pregunta a Dios: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí Abraham no estaba hablando en dudas, sino quería la promesa de Dios. ¿Cómo vas a hacerlo? Y Dios respondió por hacer un pacto con Abraham, para demostrarle sin lugar para duda alguna que sí iba a recibir las promesas. ¿Cómo vemos el pacto aquí? Dice en el versículo, empezando en el versículo 9, que Dios mandó a Abraham que tomara algunos animales para partir por la mitad y poner cada mitad enfrente de la otra. Cuando vino la noche, Dios habló con Abraham en un sueño, hablando de lo que iba a pasar con Israel antes de heredar la tierra. Aquí profetiza de su tiempo en Egipto. Y después que sí iban a heredar la tierra. Y para oficialmente establecer este pacto, leemos en el versículo 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y así el pacto fue establecido. Y tú dices, esto me parece muy raro, la manera para establecer un pacto. Hoy en día nada más escribimos el contrato, firmamos el contrato, nada de animales partidos. Pero esto fue la manera normal en esa cultura para hacer un pacto. No solamente la manera bíblica, sino en la cultura, en el contexto de estos días, esas personas así hicieron un pacto. ¿Por qué así? ¿Por qué dividiendo animales y todo eso? Para demostrar la seriedad del pacto. La persona está diciendo, yo estoy andando por medio de estos animales para demostrar que si yo rompo este pacto, que yo sea como estos animales. Es muy fuerte el castigo, muy fuerte la maldición. Si yo rompo este contrato, que me muero. Entonces así hicieron este pacto, Abraham poniendo los animales divididos, repartidos. Pero normalmente un pacto así, las dos personas caminaban juntos por medio de los animales, demostrando los dos tenían que cumplir la condición del pacto. ¿Qué pasó aquí? Versículo 17, vemos dos personas andando por medio de los animales. ¿No? Abraham estaba durmiendo. Abraham estaba soñando. Abraham no pasó por medio de estos animales. Solamente Dios lo hizo. Dios en la forma de horno humeando y antorcha de fuego. Dios aquí hizo un pacto incondicional. Un pacto que no dependía de nada de Abraham. Un pacto que dependía completamente de Dios y su carácter y sus promesas de cumplir su palabra. Y aunque obviamente este pacto hubiera sido de muchísimo ánimo para Abraham, para ver, bueno, Dios prometió sin condiciones darme la promesa.
Este pacto obviamente fue parte de la base de la fe y la confianza en las promesas de Dios de Abraham. Pero mucho más, es mucho más. Cuando nosotros leemos esta historia, no deberíamos pensar solamente en Abraham, sino pensar en el pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros, que es un pacto también que depende solamente de Dios. Es un pacto que no toma en cuenta lo que hacemos o no hacemos. El pacto de gracia que Dios estableció para salvar a su pueblo es un acto que depende de Él y solamente de Él. Es la salvación, ¿no? Es por gracia. Es una salvación que depende de Dios y no de nosotros. El pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo es simbolizado perfectamente aquí por el pacto con Abraham. Dios promete todo. Dios va a cumplir su palabra, no importa lo que hacen los seres humanos, sin depender de los méritos o las obras del hombre. Y es bueno, o más aún necesario, que este pacto para salvarnos sea de pura gracia y sin nuestra participación. Porque sin Cristo, en nosotros mismos, naturalmente no podemos acercarnos a Dios. Algo que vemos aquí simbolizado también. ¿Cómo Dios se simbolizó aquí? Un horno humeando, una antorcha de fuego. ¿Qué nos dice? Dios es santo. ¿Por qué dice en Hebreos 12? Nuestro Dios es fuego consumidor. No, pero Dios es amor. Dios no va a castigar a nadie. Dios no va a echar a nadie al infierno. Dios ama a todos. Dios es un fuego consumidor. Y sin Cristo estás perdido. Tú no puedes resistir la fuerza del fuego de un justo y santo Dios en ti mismo. No puedes. Solamente con Cristo. Solamente con su justicia. Dios es 100% puro, 100% santo. No hay nadie que puede estar de pie ante su presencia en sus propios méritos. Necesitamos la sangre y los méritos de Cristo. O no podemos estar de pie ante Dios. Sin Cristo, cada persona tendrá que decir, ¡ay de mí!, cuando se enfrenta a Dios. El problema es que hoy en día muchos tienen mal concepto de quién es Dios. Como dije, todos dicen, no, Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. Ese Dios es imaginario. El Dios de la Biblia castiga. El Dios de la Biblia es justo y santo y no puede permitir ningún pecado en su presencia. Sin Cristo estás perdido. Sin Cristo no tienes esperanza. Si tu relación con Dios está basada en tus obras, ya sean buenas o malas, si tu relación con Dios está basada en tus méritos, en tus intentos de merecer la salvación, la vida eterna, estás perdido. Totalmente, absolutamente, 100% perdido. En nuestra historia, Dios sabía que ni Abraham, un gran hombre de fe, podía cumplir la condición del pacto. Lo mismo para nosotros. Ni nuestros mejores intentos son suficientemente buenos para darnos acceso a Dios, para darnos la salvación con Dios. Dios requiere la perfección para ser salvo. Dios requiere la perfección para ser salvo. ¿Eres perfecto? Tú necesitas a alguien más. Y en ti mismo no puedes. Tus mejores intentos son trapos de inmundicia. Necesitas a Cristo, que es el único que ha vivido perfectamente, el único que puede darte la vida eterna por su perfecta justicia. Esa es la justificación. Tú no eres justo, necesitas la justicia de Cristo para cubrirte y hacerte justo. Esa es la justificación por la fe. Esa es la única manera para ser salvo. Eso nos lleva al punto final del mensaje. El pacto de gracia de Dios es la base de la justificación por la fe. Es lo que vimos al principio del mensaje. La justificación es cuando Dios perdona nuestros pecados,
No porque somos justos, sino porque Dios nos da la justicia de Cristo para cubrirnos y darnos acceso a Él. Y la base de este regalo, la base de esta justificación por la fe es el pacto de gracia de Dios. Vemos aquí en nuestro pasaje, en versículos 1 a 5, otra vez las dudas de Abraham. Abraham dijo, no tengo hijo. ¿Cómo es posible que vas a cumplir tu promesa en mí? No tengo hijo. Y Dios responde con la promesa otra vez, vas a tener un hijo tuyo que va a ser el cumplimiento de mi promesa. Dice en versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por fe. Después en Romanos 4, Pablo usa este versículo y lo explica para que podamos entender de manera mejor. Si lees el versículo 6 aquí en Génesis 15 y dices, bueno, no entiendo completamente lo que significa. Bueno, entonces vamos a ver la explicación de Pablo en Romanos 4. ¿Okay? Todos juntos en Romanos 4. Como vimos en la escuela dominical hoy, el Nuevo Testamento da la luz a partes del Antiguo Testamento que están en sombras. Para entender mejor, vamos a leer aquí Romanos 4, 1 a 5. Romanos 4, 1 a 5. Aquí vamos a ver que Abraham, exactamente como nosotros, fue justificado por fe, por la pura gracia de Dios. Romanos 4, versículos 1 a 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este pasaje explica lo que vemos en Génesis 15:6. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Su salvación no dependía de él, sino de la pura gracia de Dios. Dice aquí en versículo 2, en Romanos 4, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí vemos dos cosas importantes. Abraham no podía merecer su salvación por sus méritos. La fe de Abraham no fue la base de su justificación. La fe de Abraham no fue la base de su justificación. Eso es muy importante. Porque algunos no entienden correctamente Génesis 15:6 y piensan que, puesto que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, entonces Abraham mereció su salvación por su fe. Su fe fue la base de su salvación. Pero no. Aquí Romanos 4 lo explica de manera muy clara. La fe de Abraham fue el medio por lo cual fue salvo, no fue la base de su salvación. ¿Entendemos la diferencia? La salvación de Abraham no fue basada en su fe, sino Dios usó la fe como medio para dar a Abraham la salvación. Eso vemos claramente en versículo 3. Que cita lo que vimos en Génesis 15. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Piensen conmigo. Eso significa que Abraham en sí mismo no tenía la justicia suficiente para estar bien con Dios. Por eso otra justicia de fuera le fue contada, le fue imputada, dada su cuenta por medio de la fe. La fe que es, conforme a Efesios 2, un regalo de Dios. Entonces, puesto que Abraham no tenía una justicia suficiente para tener acceso a Dios y recibir la salvación, una justicia perfecta le fue imputada. La justicia de Cristo, por medio de la fe que Dios le dio. Y los versículos 4 y 5 son aún más claros. Otra vez, Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Si uno intenta a trabajar para recibir la salvación de Dios, entonces no recibe nada por gracia. Dice que está acumulando más y más y más deuda. No puede alcanzar la perfección que Dios requiere. Eso es esencial. Especialmente en este país, con tanta enseñanza incorrecta en cuanto a la salvación. La persona que trabaja y trabaja duro para merecer la salvación, la persona que hace sus mejores esfuerzos y mejores intentos para recibir la salvación por sus méritos, no recibe nada por gracia, está acumulando deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda. Pero la persona que no trabaja, que no obra, dice, sino que solamente cree en Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y la aplicación aquí es importantísima para nosotros hoy en día. Si tú estás intentando a merecer tu salvación por tus buenos intentos y buenas obras, la única cosa que estás haciendo es acumular deudas con Dios. Porque tus obras no son perfectas y por eso no son aceptables a Dios. Es como que si tú tienes una deuda, tú tienes que pagar algo en el banco. Y cada mes tú vas al banco para pagar, pero lo pagas con el dinero de juego, de Monopoly, ¿cómo se llama? Entonces el banco, eso no es dinero real. No, pero yo vengo cada mes para pagar. No, pero estás acumulando más deuda porque esta no es suficiente para tu deuda. Así es para nosotros también. Dios requiere perfección. Si tú estás intentando merecer la salvación por buenas obras, Dios está diciendo, eso no vale. Tú estás acumulando más deudas. No estás recibiendo salvación. Entonces, todo de la salvación es por la pura gracia de Dios. Tus intentos no valen nada. Tus obras no son buenas. Necesitas recibir la justificación de Dios por la fe. La fe sí es importante. Cuando entendemos que no es la base de la salvación, sino el medio. Si la fe no es la base de la salvación, si regresamos, por ejemplo, a Génesis 15, y vemos aquí, bueno, entonces, pastor, tú dices, Abraham no fue justificado por su fe no fue la base de su salvación. Entonces, ¿cuál fue la base de la salvación de Abraham? El pacto de gracia. La gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Este pacto que Dios hizo con Abraham simboliza perfectamente el pacto que Dios hace con su pueblo. Un pacto incondicional, un pacto basado solamente en la justicia y la gracia y el amor de Dios sin ninguna obra humana. Es decir, este pacto con Abraham no es un nuevo pacto. Eso no es algo que Dios inventó en el instante para demostrar su fidelidad a Dios, a Abraham. Este pacto era parte de la revelación de Dios a su pueblo, explicando el pacto de gracia que es necesario como base para la salvación. La razón por la cual somos justificados, la razón por la cual recibimos la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta, aún sin merecerla, es porque Dios había decidido salvarnos por su pura gracia. Por eso, me repito, si tú no eres hijo de Dios, aún si estás aquí, tú no entiendes 100% qué es un pacto, qué es justificación. Quiero que te enfoques en lo básico. Dios salva por gracia, no por obras. La única cosa que Dios te manda hacer es arrepentirte y creer en Él. Creer en la salvación que es solamente posible por medio de Jesucristo. Y te digo, si tú te arrepientes en verdad, con un entendimiento de tus pecados, con un deseo verdadero de cambiar, si tú crees en Cristo como el único camino a la salvación, sin intentar agregar ninguna buena obra, serás salvo. Tu fe también será contada por justicia exactamente como Abraham. Esa es la promesa de Dios para ti hoy en día. ¿Por qué esperes?
¿Por qué esperas más? ¿Estás esperando que hasta el día de juicio ante Dios y esperando que tus buenas obras pesarán más que tus malas obras? ¿Estás intentando a mejorarte primero para que Dios te acepte? ¿Para que no seas tan malo y puedas ser salvo? No funciona así. Hoy arrepiéntete y cree y depende solamente de la gracia de Dios para tu salvación. Porque si no eres cristiano, necesitas la justificación de Dios. Necesitas ser lavado de tus pecados. Necesitas ser vestido en la perfección de Cristo para poder ser llamado hijo de Dios. Por eso Pablo, después de hablar de la justificación por la fe en Romanos 4, empieza el capítulo 5 del mismo libro diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación produce la reconciliación, produce la paz con Dios. ¿Tú tienes la paz con Dios? No estoy preguntando si te sientes bien, si piensas que Dios te ama, piensas que estás bien con Dios. Tú tienes que tener la certeza de que estás reconciliado con Dios y tienes paz con Dios. Que tienes una relación como padre e hijo. Tienes que ser reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo. Naturalmente somos los enemigos de Dios. Naturalmente desobedecemos. Naturalmente no tenemos paz. Necesitamos a Cristo para salvarnos y lavarnos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Tú por favor entiende cuán importante es este tema. No solamente que Abraham tenía mucha fe y por eso fue salvo. Es aplicar esas verdades a nuestras vidas. Porque es tema de vida y muerte, si eres salvo o no. Podemos ir a reuniones y hablar de finanzas, podemos hablar de deportes, cualquier tema, y no es tan importante lo que aprendes. No es tan importante a cuál lado estás. Aquí sí. Si no eres justificado por la fe, si no eres salvo por la gracia, ese es un tema de vida y muerte. Necesitamos creer en Dios, arrepentirnos, depender del pacto que Dios ha hecho para salvarnos por pura gracia. Creer que Dios ha provisto una manera para ser salvo. Somos justificados por la fe, porque Dios hace un pacto de pura gracia con su pueblo, que está basado en su persona y en sus promesas. Si has sido justificado, vive más gozo, sin tantas quejas. Tú has sido justificado por la fe, salvo por gracia, y tú vives... ¿Cómo es posible? Tú tienes la justicia perfecta de Cristo aplicada a tu cuenta. O si no tienes gozo, examínate, porque tal vez no entiendes y no eres salvo. Es un tema tan importante. Necesitamos pedir a Dios ahora, saliendo de este servicio, que nos revele el estado de nuestros corazones. Si necesitamos ser salvos o si necesitamos disfrutar más la salvación que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esta historia de Abraham que nos revela tan claramente lo que tú has hecho en la vida de cada uno de tus hijos. Nosotros no tuvimos nada para llevar a ti y pedirte que por eso, por favor, me salves. Es por pura gracia. Tú nos has salvado porque quisiste salvarnos y no por ninguna otra razón. Damos gracias que tú has aplicado la justicia de Cristo a nuestra cuenta para que tengamos paz para contigo, para que estemos reconciliados con Dios.
Te pedimos por los incrédulos aquí, o por aquellos que no vinieron hoy, pero necesitan tu salvación. Señor, que tú abres sus ojos para que puedan ver su necesidad de ti, para que puedan entender que por obras no es posible. Que necesitan humillarse ante ti y pedirte por el arrepentimiento y por la fe. Por favor, salva a nuestros familiares, a los niños y jóvenes aquí. Salva a aquellos que dicen que son cristianos, pero realmente no. Te pedimos que tú hagas una obra fuerte y maravillosa en nuestra iglesia, salvando a muchos y cambiando a tus hijos para que tengamos más gozo, para que esta iglesia te dé la gloria que mereces. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.